¿Ya lo ubicaron? Donde dice, no podrán deducirse ni acreditarse. Las cantidades amparadas, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo ubicaron? 29A del Código Fiscal de la Federación, antepenúltimo párrafo. ¿Ya vieron que ahí lo dice? O acreditarse. ¿Alguien ya lo ubicó? ¿Sí? ¿Verdad que sí? El código lo dice. Ahora, cuidado, lo dice el código. Señores, el código no es una ley fiscal. El mismo código te dijo, tú debes de contribuir conforme a la ley fiscal respectiva. El artículo 6 te dijo del código, la contribución se causa conforme se realiza la acción jurídica o de hecho prevista en la ley. La deducción tiene que ver con el elemento base. Bajo el principio de reserva de ley, ahí se llama principio de reserva de ley, ninguna ley, aun siendo fiscal, se puede incidir, puede regular o puede meterse con otra ley y menos con sus elementos, porque esa es materia exclusiva de regulación de esa ley. No sé si me estoy dando a entender. O sea, la ley de renta es quien me tiene que dar todos los elementos. Y si la ley de renta no dijo, pues no dijo. Otra no tiene que decir. En ninguna con los elementos de la contribución. A menos y solo y cuando y solo si la ley te remita a. Ahorita no hay muchos ejemplos, pero unos ejemplos claros fueron cuando estaba la ley del impuesto especial de la tasa única, que te decía, para el prestador de servicios va a ser aquí lo que dice la ley del IVA. Pero te lo dijo la ley específica. No la ley del IVA dijo, y prestación de servicios es para mí y para todos mis compañeros. O lo que aquí es prestación de servicios también es en la ley del IETU. Pues tú puedes decir lo que tú quieras, pero no tiene validez porque no es tu materia decir eso. Aunque lo digas. ¿Me explico? Entonces el código, aun cuando lo diga el código no se puede meter con los elementos de la contribución, no es su materia. Violación al principio de reserva de ley. No, ese tema no está reservado a la ley del IVA, está reservado a la ley de renta. Tú no te puedes meter. Aunque digas, tú no tienes aplicación. ¿Sí me explico? Eso lo debe de decir y es materia exclusiva de regulación de la ley de renta. Eso se llama principio de reserva de ley y autonomía del derecho, pero básicamente principio de reserva de ley. Si entre las señoras no se enojan, que porque una le choca sus macetas, ¿usted qué se mete con mis macetas, no? Sí. Pues no se puede meter con sus macetas. ¿Tampoco no? Señores, esos principios, el código lo dice. Ahora, la autoridad cuando viene y quita y pretende fundamentar, lo fundamenta en eso. Lo tomamos como válido. No, sí lo dice, sí lo dice. Ahí es donde hago un llamado a acrecentar y fomentar acrecentar nuestra cultura jurídica. Porque vemos que sí lo dice, pero no sabemos que esa ley no es donde lo debe de decir. Y si me lo ponen como fundamento está mal. No es, el mismo código lo dijo, ¿no? En su artículo primero. El artículo 6 dijo conforme a la ley, y el código fiscal no es una ley, es un código. Y si dicen, pero viene del Congreso, sí, pero no es una ley. Las contribuciones están en leyes, no en códigos. A ver, el Código Fiscal de la Federación, ¿qué contribución establece? Pues ninguna, porque no es su materia. Entonces, aunque el código lo diga, no tiene aplicación. Ahora, la ley de renta no fue omisa en decirme que es deducible, ¿o sí? ¿Fue omisa o no fue omisa? No. Sí me dice que es deducible. ¿La ley de renta fue omisa en decirme que es no deducible? ¿Hay defecto de ley? ¿Aplica el código? ¿Ven qué sencillito? ¿Llegar a conclusiones? Es que señores, de verdad la materia fiscal no tiene nada de complejo. Ya llegamos a una conclusión, ¿no? ¿Con fundamento o nomás porque lo soñamos? ¿O porque nos conviene? Ahí están los fundamentos legales, ¿no? Los fundamentos legales nos llevan a concluir. Y esto que acabamos de hacer es una técnica de interpretación que se llama mayéutica. Que la mayéutica, ¿se acuerda qué es la mayéutica, licenciada? ¿Sí es abogada o no?
¿No se acuerdan qué es la mayéutica? Señores, la mayéutica es de una de las técnicas más precisas, más exactas para llegar a encontrar la verdad a través de cuestionamientos. ¿Ustedes han visto alguna vez una prueba pericial? ¿Sí? ¿O nadie ha visto una prueba pericial? ¿No? ¿De verdad nadie ha visto una prueba pericial? Bueno, ¿saben cómo son las pruebas periciales? ¿No? Miren, yo tampoco, pero me han dicho. Señores, son cuestionamientos, son preguntas, es un cuestionario. En todos lados, en civil, las pruebas periciales no licenciadas son cuestionamientos. Ahí está, ya ves, allí sabe. Ahí sí. Son preguntas, son cuestionamientos. Claro, debidamente relevados, para buscar, llegar y probar lo que me convenga, lo que no me convenga, y puede venir un tercero en discordia. Es más, hasta los psicólogos. ¿Han hecho alguna vez una prueba psicológica? ¿Sí? ¿Y qué te hicieron? ¿No cuestionamientos? Pues ahí está, son puras preguntas. Ahí sale, ¿estás loco? ¿No estás loco? Sale. Aunque mientas, sale la verdad ahí, ¿sí o no? ¿La de 500 preguntas te hicieron? Ándale esa. ¿Y qué salió? ¿Me explico? Señores, es a través de cuestionamientos. Claro, dirigidos bajo una cuestión, bajo una temática, ¿no? Aquí como ahorita, entonces, ¿qué? ¿Dice o no dice? Pues sí, dicen, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando la autoridad o uno mismo busque decir que es no deducible porque no cumple con el 29 y 29A, eso no es fundamento legal para quitarte la deducción. A mayor abundamiento, ubiquen el artículo 29 del Código Fiscal, por favor, que está ahí en su material. ¿El artículo 20 ya lo ubicaron? ¿Sí ya lo ubicaron? ¿Qué dice? Dice, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de ¿qué? De expedir. Colegas, ¿a quién va dirigido este artículo? O sea, evidentemente el que lo va a expedir. ¿Quién lo va a expedir? El que va a tener el ingreso. Pero ese, lo expida o no lo expida, el ingreso siempre lo va a tener. ¿Va dirigido a quien deduce? No. Yo voy a deducir, no lo voy a expedir. Y si el que lo expidió no lo expidió, ¿quién fue el que incumplió? ¿El que lo debe de recibir o el que lo tenía que expedir? Entonces, ¿por qué nos echamos culpas? Eso pasa por idiosincrasia de un pueblo guadalupano, que alguien debe tener la culpa, y si no, yo me flagelo solito, ¿no? Por mi culpa, ¿por qué por mi culpa yo, Kichi? Pues sí. Pero desde que por mi culpa no me dan culpa, ¿eso qué? O sea, no, señores, no. Aquí aplica lo que es la aplicación estricta de la norma. La ley no dijo, pues no dijo. Ahora, ¿quién dijo fue el código? Pues que el código diga misa. La ley no fue misa. No hay omisión de ley. Y el código dijo, esta ley aplicará en su defecto. ¿Hay defecto de ley? ¿La ley me dijo que es deducible? ¿La ley me dijo que no es deducible? ¿Ven? Entonces, ¿aplica el código? ¿Por qué no? Porque la ley no fue defectuosa. Y es un punto sine qua non, pues se los dije hace un rato. ¿Estamos de acuerdo que es un punto sine qua non que el código va a aplicar ante un defecto de ley? Sí. Entonces, si hay defecto, ¿el código aplica? ¿Y si no hay defecto? Entonces, ya ven, cuando sí, cuando no, no. ¿Tenemos fundamento legal? Entonces, ¿dónde está? Y fíjate, lo dice el primer artículo del Código Fiscal de la Federación. Por favor. Ahí está, ahí lo dice. No es un sueño, ni es cosa así. Ahí lo dice el fundamento legal. Mándeme, contador. Gracias. Oiga, entonces el artículo 29 que está comentando, antepenúltimo párrafo, ¿va en contra de lo que dice el último párrafo del 28? No, a ver, ¿qué dice? Se lo leo. Dice, estamos en los no. ¿Cuál va a ser el primero, el 29 o el 28? Primero el 28. Va. Dice que son los no Ojo, el 28 es de la contabilidad, ¿no? Sí. El 28 es de la contabilidad. ¿Qué dice? Pero me refiero al de ICR.
28 dice R. Al 28 dice R, a ver. Dice, los conceptos no deducibles a que se refiere esta ley se deberán considerar en el ejercicio en que se efectúe la erogación y no en aquel ejercicio en el que formen parte del costo de lo vendido. Y el 29A, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal, dice que no pueden ser deducibles o acreditarse fiscalmente si no reúno los requisitos. Entonces eso quiere decir, y voy textualmente a la palabra que dice en el ejercicio que se efectúe la erogación. Si yo tengo un no deducible específicamente, un obsequio o una atención que me marca el 28 que son no deducibles, si lo tengo en mi contabilidad, ¿lo puede deducir aún si no lo he erogado? Porque así me marca el texto de ley. Dices, los conceptos no deducibles a que se refiere esta ley se deberán considerar en el ejercicio en el que se efectúe la erogación. ¿Pero cómo se van a considerar? ¿Como deducibles o como no deducibles? No, yo lo voy a considerar como deducible. ¿Por qué? Si es no deducible. Porque no lo he erogado. Esa es la palabra. Ahí sí ya nos estamos vayendo fuera de la regadera. A ver, la ley te está diciendo, el no deducible se va a considerar como no deducible cuando lo erogaste. En ese año es no deducible. ¿Sí? No dices, mientras no sea deducible si lo deduzco. No, no. Es no deducible, punto. Ahora, ¿cuándo lo voy a considerar? Cuando lo erogaste. Ahí lo considero como no deducible. Antes no. Ni es deducible ni es no deducible. Va a ser no deducible hasta que lo hayas erogado. O sea, va a tener efecto fiscal de no deducible hasta que lo hayas erogado. Es lo que te quiere decir. ¿Sí? Porque si no dices, no lo he erogado, lo deduzco. Y cuando lo pague, ya no lo deduzco. O sea, lo resto o ya lo dejo así. Entonces, ¿cuál es el efecto del no deducible? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es lo que establece. Ahora, hay algo bien importante en materia fiscal, señores. Pongan atención. Fíjense. En materia fiscal es bien importante esto. Se llama principio de la ley perfecta. Así se llama, principio de la ley perfecta. En materia fiscal, el principio de la ley perfecta, que ustedes esto que voy a decir, ya lo saben. Nada más, como les digo, nada más requiere que lo vayamos ordenando y entendiendo bajo una visión de derecho fiscal y de requisitos de la ley. Pero fíjense, en materia fiscal, todas las leyes, todo el mundo del derecho, en sus diferentes ámbitos, el civil, el mercantil, el laboral, bla, 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 todos deben de cumplir con el principio de la ley perfecta. En cada mundo del derecho, el principio de la ley perfecta guarda requisitos especiales, porque no es lo mismo regular lo que regula la materia laboral que la civil que la mercantil. Eso es lógico, ¿no? Y también tiene lógicas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo de las que voy a mencionar ahorita nada más son en materia fiscal. Nada más en materia fiscal. ¿Estamos? El principio de la ley perfecta en materia fiscal son esos requisitos que la ley debe de cumplir para que la ley se considere que está en lo correcto. Las leyes fiscales, y les digo, todos lo sabemos, nos establecen obligaciones. Sabemos que tenemos obligaciones, ¿es correcto? Y tenemos obligaciones de dos tipos. Las obligaciones materiales o de fondo, ¿estamos? Y las obligaciones formales o de forma. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, las obligaciones deben estar contenidas en ley. Principio de legalidad tributaria. La ley me debe establecer mis obligaciones. Por ejemplo, ahí tenemos el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta, que dice, estas son tus obligaciones. ¿Me doy a entender? Y dentro de las obligaciones tengo obligaciones materiales o formales materiales o de fondo, o formales o de forma. ¿Estamos? ¿Sí? Eso sí lo sabíamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Órale. Ahora, en materia fiscal, una obligación debe de traer una repercusión. Entonces, las obligaciones tienen una repercusión.
Si es un incumplimiento a una obligación de fondo o material, la repercusión es que estoy ante un delito fiscal. Si es el incumplimiento a una obligación de forma o formal, estoy frente a una falta administrativa. 81 de código, 108 de código. Y un requisito más, ya que tengo la obligación, ya tengo la repercusión ante el incumplimiento de la obligación, ¿ahora qué me falta? El castigo o la sanción. Obligación, repercusión y sanción. En materia de obligaciones, si yo incumplo una obligación del derecho material o de fondo, me lleva a un delito. ¿Cuál es la sanción? Fresco bote, ¿no? Privación de la libertad. Cárcel. Y el incumplimiento a una obligación de forma o formal, que es una falta administrativa, ¿a qué me lleva? A una multa, a un decomiso de bienes o a una clausura de la negociación. ¿Sí estamos? Por eso la materia fiscal son leyes punitivas. La ley mercantil nada más son ley reglamentaria. Te establece obligación, pero no te pone repercusión. Algún interesado tendrá que ir a demandarte un incumplimiento a la ley. Si nadie te demanda, no pasa nada. ¿Me explico? En cambio aquí no. Aquí por el simple hecho, si por ejemplo el próximo lunes, ¿qué día es el próximo lunes? 17. Pasan de las 12 de la noche y no presentamos la declaración, ¿a qué somos acreedores? Ya no por ese hecho. A una multa, ¿no? ¿Por qué? Ese es un elemento exclusivo o bueno, particular de la materia fiscal. ¿Por qué? Porque es la única forma en que el Estado te puede obligar a cumplir. Dice la Constitución, es obligación de los mexicanos. O sea, ¿de qué forma te van a obligar si no hay una repercusión? Si no, pasaría como lo que pasa en casa, ¿no? Ahorita que viene el fin de semana, a lo mejor toda la familia convive el fin de semana y pues se reparten los quehaceres. A ti te toca lavar los trastos, a ti esto. Y le dicen al chamaco, ¿no? O a la chamaca, le dicen, ¿sabes qué? Te corresponde lavar los trastes del desayuno. Y si no los lavo, ¿qué? Pues no juegas tu Xbox o no ves tu celular, ya saben. 20,000 castigos le ponen al escuincle para que al final del día no le cumplan ninguno. Dice, ¿y si no los lavo, qué, mamá? Ay, nada, mijo chulo, ¿no? Tan chulo que es, ¿no? Seguro va a ser contador. Y ahí tienes lo que han causado las mamás. Digo, perdónenme, ahí tienes lo que han causado las mamás por ese paternalismo. ¿Para qué fregado le dijiste que le ibas a hacer si no se lo vas a cumplir? Pues sí. Al momento de que, ¿y si debes lavar los trastes? Ese debes perdió eficacia total, aunque le hayas dicho una repercusión si no se lo cumples. Aquí en materia fiscal, pues no. El que haya cuestiones de repercusión y sanción es para fomentar el cumplimiento debido y voluntario, no es por terrorismo fiscal. Y aparte ya lo sabes, si no haces esto te va a pasar esto, lo haces bajo conocimiento de causa. Por eso es principio de la ley perfecta en materia fiscal. Materia fiscal requiere que a fuerza se tenga repercusión y sanción, una obligación. Si una obligación en materia fiscal no tiene una repercusión y una sanción, no es obligación. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces hagamos la pregunta, señores. Si la ley me establece como contribuyente una obligación, ¿sí? Y esa obligación, también la ley me establece cuál es la repercusión si no la cumplo y cuál es mi castigo si no la cumplo. ¿Sí? ¿Eso es normal en materia fiscal? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Si no prestamos la declaración, te dicen, pasa esto, hay un fundamento legal, ¿sí o no? Entonces, si la ley no te establece una repercusión y una sanción, ¿esa obligación es obligatoria? ¿Sí o no?
Pues si no pasa nada, pues no es nada. Pero sí me doy a entender que en materia fiscal, ¿por qué tenemos que presentar la declaración anual? Porque no pasa algo, ¿no? ¿Por qué hay que calcular bien los impuestos? Porque si no pasa algo, ¿sí o no? ¿Qué hubo? Mande. Bueno, pero agregando en cuestión de repercusiones, en el caso de no haber cumplido con la declaración, no puedo yo tener una falta, puesto que tengo yo resolución miscelánea de los 5 días para posteriores a presentar mi declaración, de acuerdo a mi RFC. Entonces, con eso yo me estoy protegiendo también, ¿no? Vamos por partes. ¿Y si se te van los 5 días de la miscelánea? Bueno, entonces ahí sí. Es a lo que quiero llegar. Yo me estoy colocando en el punto de que no estoy cumpliendo. O sea, ¿qué pasa ante un incumplimiento? Porque también está, simple y sencillamente, también el 73 del Código Fiscal, que te dice, si cumpliste fuera de plazo, no te preocupes, hijo mío, ponte a mano con Dios y no hay multa. Está bien, yo lo que quiero llegar es que en materia fiscal, para que una obligación sea obligación, debe de estar en ley la obligación, la repercusión y la sanción. Que hayan otras considerantes, para eso es otra cosa, pero existe la obligación, la repercusión y la sanción. ¿Sí me explico? Si se cumple y entonces la obligación todo esto tiene palomita, se cumplió con el principio de la ley perfecta. Ese es lo que quiero decir. ¿Sí me dio a entender? Que hay misceláneas, que hay esto para prorrogar, esa es otra cosa. Ya me aprovecharé de ellas. ¿Me explico? El tema no es decir, el 17 ya es multa. No, en principio sí, pero tengo la miscelánea que me da unos días, tengo esto que me da otros días, tengo aquí que sí, aunque ya he pasado meses, pero voy y me pongo mano con Dios, no pasa nada. En el código, ¿sí me explico? Eso es otra cosa. Yo lo que quiero llegar es que para que se cumpla el principio de la ley perfecta ante las obligaciones, que en la materia fiscal todos son obligaciones, y clasificándolas de fondo y de forma, debe de darse esto. ¿Sí me dio a entender en ese sentido, muchachos? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vuelve la pregunta. Si tengo una obligación, ya sea formal o material, y esa obligación no me dice la ley que haya una repercusión y menos una sanción, entonces puedo decir que fue voluntad del legislador establecer eso como obligación, ¿sí o no? Pregunto. ¿Sí me entenderé la pregunta o no? ¿No? A ver, si en la ley me establece una obligación, ya sea formal o material, y esa obligación, la ley no me dice que esa obligación formal o material trae una repercusión y mucho menos una sanción, la pregunta es, ¿esa obligación marcada en ley realmente es una obligación, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? No, pero ¿por qué no? No, así no, tampoco se pasen. Porque no se cumplió el principio de la ley perfecta en materia fiscal. Insisto, en laboral, civil es otra, aquí no se cumplió. Porque esa es la forma en que el Estado te obliga a cumplir. Si no hay repercusión, entonces no hay obligación. En materia fiscal, en materia mercantil es otro boleto, ¿sale? Pero aquí en materia fiscal así es. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Que si la ley, aun cuando me establezca una obligación, pero no me estableció repercusión ni sanción, ¿esa obligación es realmente una obligación? No. Bueno, ¿estamos claros? No digo que me crean, insisto, permítanme darme a entender. Váyanse a convencerse, ¿vale? Pero, ¿estamos claros en eso? ¿Me estoy dando a entender? Bien. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo del artículo 27. El artículo 27 dice, las deducciones autorizadas deberán cumplir con esto. Ajá. ¿Y si no cumplo qué? ¿Dónde dice la ley? ¿Qué pasa si no cumplo con el 27? Si no cumplo frente a su obligación, ¿qué dice la ley? ¿Dónde está la repercusión si no cumplo?
O está en el PAF, en la TAX, en la página del SAT o en un material de algún curso. Ahí está. ¿Cuál es el fundamento legal? Que dicen, mira, aquí la ley dice que no. ¿Dónde es el fundamento? No hay el fundamento legal. Ahora, no hay repercusión, ¿hay sanción? Señores, ¿hay repercusión, sí o no? ¿Hay sanción? Señores, ¿el 27 es obligatorio? Ah, bueno, gracias. Ahí está, ¿eh? Y no me vean feo, yo no hice la ley. Yo no nada más trato de estudiarla y entenderla. Es lo que trato nada más. Y cumplir con las reglas del juego. Cumplir con las reglas del juego. ¿Sí o no? Es lo que trato de hacer, cumplir con las reglas del juego. Si no expido un CFDI, tienen la obligación de expedirlo, no lo expido como se debe, como se dice, con base a las reglas, ¿qué me pasa? ¿Me multan o no? Entonces, ¿hay obligación? ¿Hay repercusión? ¿Hay sanción? Entonces, y así venden todo. Porque aquí no hay. Si hay un deberá. Entonces, como no hay, y soy contador, justiciero, vengador, pues yo le pongo. Yo completo la ley y legislo y digo, este es no deducible. Te digo, ¿dónde la ley lo dice? O sea, o hacemos o no hacemos. No es ninguna laguna, chingón, la ley no dice. ¿Por qué a fuerzas quieres que...? ¿Dónde está la laguna? Si la ley no te dice... No, a ver, las leyes fiscales ni están bien ni están mal, están. Si no lo quisieron poner, pues no lo quisieron poner. ¿Para qué queremos ponerle apodos y apellidos? ¿Me explico? ¿Para qué le ponemos? Si así como están, no podemos, luego echamos crema a los tacos. Esa es la verdad. Ya. Oye, no me dijo. Pues no me dijo. ¿Qué hubo? A ver, ama de casa. Contadora ama de casa. ¿Sí? Si vas al súper y ya llevas tu carrito y sales del súper y cuando checas la lista te dicen, no me cobraron la leche. ¿Te regresas a pagarla? ¿Sí, en serio? Está bien, está padre. ¿Verdad? En serio, pues aquí la ley no te dijo. Y si aparte, fíjense, tú tienes que hacer lo que la ley te dice, aplicación estricta. No estamos hablando de disposiciones de fondo. ¿No es de aplicación estricta? ¿Por qué no aplicas las reglas? ¿Por qué inventas? ¿Por qué legislas? Señores, estoy aplicando las reglas, y ahí están en los textos. Le comentaba al contador hace un rato y lo digo con todo el debido respeto, porque muchas veces en este tema en particular que no va de común de lo que la mayoría dice, pero nada más dice, no fundamentan, ¿sí? Nada más dicen, y como está de acuerdo con lo que la autoridad dice y con lo que el auditorio y con lo que el auditor soñó y cree y aplica, pues así es, ya todo el mundo bravo, está en lo correcto. Señores, quiero fundamentos. Los míos ahí están, ¿eh? Entonces, hay veces este tipo de temas que van en contra de muchos paradigmas creados, hacer un material como que de repente, no, está loco, dijo. No, ahí están los textos, ahí están los textos. Quiero que vean porque muchas veces nos dan un material, aunque venga fundamentado, nunca vamos a ver la ley. Entonces el material pierde eficacia. Por eso yo insisto, señores, permítanme darme a entender, no me crean nada, vayan a convencerse, ahí están las leyes. Busquen, analicen, ¿entienden? ¿Me explico? Porque estamos aceptando cosas inaceptables que inciden en la base del impuesto. También el código, el 29A dijo, oye, no es acreditable. ¿Tú qué tienes que meterte con acreditamiento si eso es elemento y base de la ley del IVA o de la ley del IEPS o de la ley de ISR en su caso? No tienes por qué meterte. ¿O no? Oye, Miguel. Mande. Pero entonces, ¿cuál es la razón de ser del 27? Pues no sé. Yo no legislé. Yo nada más aplico, la ley conforme a sus reglas, ¿sale? Sí, porque si entonces me pongo a adivinar, ojo, ya estás legislando. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, pues nomás, si quieres, esa es una llamada a misa, si quieres sí, si no quieres no.